Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de ecuaciones lineales. Ustedes allí en pantalla entonces están viendo un ejercicio. Allí nos dicen entonces encontrar un polinomio que relaciona el periodo de los tres primeros planetas con su distancia media al Sol en la siguiente tabla. Aquí está la relación de la tabla y probar la exactitud del ajuste por medio de un polinomio para calcular el periodo de Marte. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nos están dando un periodo, pero quieren que a través del ajuste de polinomios, pues realmente si este número es o no es, ¿cierto? Entonces en ese sentido es como para hacer un ejercicio comparativo. Recuerden entonces que inicialmente estamos hablando de los primeros tres planetas. Entonces estamos hablando de Mercurio, Venus, Tierra, ¿cierto? Estamos hablando de este para comprobar, digamos, la información relacionada de la distancia media al Sol y el periodo que normalmente se da en años. Listo. Estamos hablando de distancias. Entonces lo primero que tenemos que hacer, compañeros, recuerden que es la construcción polinomial. Entonces en ese sentido, pues tenemos un p de x, ¿cierto? Bueno, lo primero es organizar los puntos. Entonces uno se hace aquí la pregunta, ¿cuáles son los puntos en la ecuación? ¿Cierto? En la ecuación lineal. Entonces, para esos puntos tenemos, por ejemplo, en el primer x tenemos 0,387, punto y coma, y una y que sería 0,241. Eso quiere decir que x1 es 0,387. Eso quiere decir también que la distancia media es x y el periodo es y, ¿cierto? Coma. El siguiente punto sería 7,23 con una y de 0,615. Y entonces tenemos el último punto que es 1,1. Ahí tenemos los tres puntos. ¿Por qué solamente tres puntos? Pues recuerden que es que necesitamos evaluar a Marte. Entonces en ese sentido, pues no copiamos los valores de Marte, sino que simplemente tenemos los de Mercurio, Venus y Tierra para comprobar que los datos que nos dieron de Marte son fidedignos. Muy bien. Teniendo esos puntos, entonces procedemos a la construcción de las ecuaciones, ¿cierto? Recordemos, tenemos una ecuación 1, ¿cierto? Que esa será igual a sub 0. Vamos a colocarlo, bueno, podemos colocar así obviamente en Excel, más tenemos un a sub 1 x, pero esa x la vamos a reemplazar por 0,387, 0,387, ¿cierto? Más una sub 2, y recuerden que tomamos el mismo valor de la x en ese punto, 0,387, pero este lo vamos a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado y recuerden que como no tenemos más valores, porque tenemos dos puntos, entonces en ese caso ese va a ser igual a la primera y, que en este caso es 0,241. Entonces fíjense que ahí tenemos una aplicación al primer polinomio. El segundo polinomio, pues hombre, el segundo polinomio en igual medida a sub 0, siempre va a existir ese a sub 0. Tenemos a sub 1, ¿cierto? En el segundo punto, ¿qué tenemos en el segundo punto? 0,723, ¿cierto? Más a sub 2, y obviamente volvemos y tomamos ese valor de 0,723, pero lo elevamos al cuadrado, ¿cierto?
y obviamente eso va a ser igual a 0,615. Permítanme, acá coloco un paréntesis. Y vamos a tener el polinomio número 3. En el polinomio número 3, subamos esto un poco. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a sub 0, ¿cierto? Más a sub 1. Y en el último valor tenemos 1, ¿cierto? Más a sub 2, que tenemos a 1 elevado al cuadrado. A 1 elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a 1, ¿cierto? Que es la y. Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones. Fíjense pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, pasamos esto a matriz para resolver precisamente el ejercicio como tal. Entonces, tenemos como matrices inicialmente 1, 1, 1, que son los coeficientes de A sub 0. Fíjense, los coeficientes de A sub 0 son 1. Luego pasamos al coeficiente 0,387, 0,387, 0,723 y un coeficiente de 1 al final. Y los que siguen los elevamos al cuadrado, pues entonces en ese sentido cogemos este valor y lo elevamos aquí al cuadrado. Elevamos ahí al cuadrado. Podemos inclusive deslizar, obtenemos los valores al cuadrado y en la matriz aumentada pues tenemos 0,241, que son los valores de la igualdad, 0,615 y 1. Muy bien, ahí tenemos la matriz. Esta es la matriz. Entonces aquí miremos cositas. Esta es la matriz que debemos operar, ¿cierto? Lo vamos a hacer por Gauss-Jordan de una vez. Entonces, en ese sentido, vamos aquí a proceder con lo que ya sabemos. Lo primero, sabemos que aparece este 1, pero aún así es necesario hacer la división. Dividimos sobre el mismo, ¿cierto? Para que estos valores hagan sus operaciones del caso. Recuerden que fijamos el denominador, ¿cierto? Muy bien. En el segundo, recuerden que tomamos este valor menos este valor fijado y esto multiplicado por el elemento pivote. Y lo mismo hacemos con el tercero. Este valor menos este mismo fijado por el elemento pivote, que en este caso es el 1. Seleccionamos y deslizamos. Y ahí tenemos entonces los unos, los ceros correspondientes del caso y los valores de las operaciones. Muy bien. Denme un segundito por acá, que es que me llegaron unos mensajes. Bueno, jóvenes, entonces, continuemos, ¿cierto? Recordemos que tenemos que hacer 1 este valor, un 1. Entonces me voy a parar acá. Entonces en este caso, tomo este valor, ¿cierto? Y lo voy a dividir precisamente sobre este valor fijado. Sobre este valor fijado. Y acá pues simplemente hacemos las operaciones del caso. 1 menos este valor, ese valor fijado, multiplicado por este elemento pivote. Y aquí en el tercero, pues entonces decimos que es este valor menos este valor,
¿cierto? Miren, siempre con el anterior fijado, multiplicado por el elemento pivote. Muy bien. Ya obteniendo eso, pues entonces ya tenemos los valores. Entonces tenemos ceros arriba, un 1 y ceros en este caso. Disculpen en un momento que voy a atender una llamadita. Perdón, muchachos. Bueno, continuemos entonces acá. Estábamos mencionando, ya tenemos 1 y 1 y el resto ceros. ¿Qué nos hace falta? Entonces este señor con unos. Vamos a hacerlo aquí en la parte de abajo. Entonces me voy a ubicar acá. Entonces en este caso voy a coger, perdón, ubiquémonos más bien acá. Voy a coger entonces 0. Este 0 lo voy a dividir entre este valor, ¿cierto? Lo vamos a dividir entre este valor, lo fijamos y ahí tenemos. Y acá, pues, entonces tomemos el primero. Entonces, este primero menos este valor fijado multiplicado por el pivote. Muy bien. Y tomamos este valor menos este valor fijado multiplicado por el pivote. Muy bien. Vamos a ver qué resultados nos arroja. Muy bien, ahí tenemos 1, 1, 1 y ceros debajo y encima de ellos. Muy bien. Entonces ahí obtenemos los resultados del caso. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense que aquí tenemos a sub 0, a x1 y a x2, ¿cierto? Porque esa es básicamente la premisa. O también lo podemos decir como a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ¿qué podemos decir? Que el polinomio, o sea, p de x va a ser igual a menos 0,0634254 más, ¿cierto? Tendríamos a sub 0,1 que sería 0,61 1881 42x. Ya estoy construyendo el polinomio. Más 0,45 15 4398 x a la 2. X, ¿cómo ponemos esto acá? Bueno, elevémoslo para que se note la diferencia. A la 2. ¿Qué a la 2? Porque sencillamente recuerden que tenemos un elemento acá de x que está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces ese es nuestro polinomio líder. Ahora, ¿qué nos están preguntando el ejercicio? Entonces hasta ahí resolvimos obviamente la aplicación de matrices para ser sustituibles precisamente a través de las ecuaciones polinomiales que nos dieron. Pero fíjense que en el ejercicio básicamente nos dijeron, venga, probar la exactitud del ajuste por medio de un polinomio para calcular el periodo de Marte. Ya nos dieron el periodo de Marte que es 18,81, ¿cierto? 18,81. Y tenemos un polinomio en X. Escoger este valor de 1,523 y reemplazarlo donde tengamos las X en el polinomio que ya construimos. Fíjense, aquí tenemos X, aquí tenemos X.
entonces es sino reemplazar.